Hola Estatubers, espero se encuentren bien como siempre y hoy día vamos a ver epitelios glandulares. Puse una imagen histológica del páncreas porque es una glándula anficrina. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de su parénquima voy a tener elementos que van a secretar una secreción que a través de conductos va a ser llevada hacia el intestino delgado. Y acá adentrito, no sé si observan, como una pequeña masa igual que esta. Acá la tengo en mayor aumento. Esto es el representante del epitelio glandular endocrino. ¿Ya? Estas células secretan hormonas, específicamente hormonas que regulan la glicemia principalmente. ¿Ya? Vamos a ver ahora. Puse esta imagen para que comprendan que los epitelios glandulares no se forman por sí solos. Los epitelios glandulares se forman a partir de los epitelios de revestimiento. ¿Ya? Entonces, del epitelio de revestimiento, por ejemplo, del tubo digestivo, como estábamos viendo la glándula, empiezan a haber mitosis de células que se empiezan a invaginar hacia el tejido conectivo subyacente. Este crecimiento, esta proliferación sigue expandiéndose, ¿ya? Y las células empiezan a organizarse y empiezan a convertirse entonces en epitelios glandulares. Ahora, puede seguir dos caminos este crecimiento. Si mantiene la comunicación con el epitelio que le dio origen y tengo células que secretan cierta sustancia y luego a través de conductos la llevan hacia el órgano o la estructura, hablamos de una glándula exocrina. Si por otra parte las células que estaban acá arriba mueren por apoptosis, ¿ya? Se pierde esta comunicación entre el epitelio que le dio origen y las células glandulares. Y estas células glandulares además empiezan a establecer contactos bastante, ¿no es cierto?, frecuentes y estrechos con capilares sanguíneos. En este caso, la secreción de las glándulas va a ir hacia la sangre para tener efectos en órganos más distantes. Y en este caso se conoce como glándula endocrina, ¿ya? Entonces, no se olviden, el origen embriológico, de ambas glándulas es el mismo, solamente que en unos se mantiene la comunicación a partir del cual se formó la glándula y en el otro esta comunicación se pierde. Entonces, si tiene un conducto a través del cual la secreción es liberada hacia una cavidad o un órgano hueco, se le denomina exocrino. Si por el contrario no tiene conducto y las células liberan la secreción hacia el torrente sanguíneo a través de los capilares, se le denomina epitelio glandular endocrino. Ahora, los epitelios se pueden clasificar según la cantidad de células, ¿ya? Si tiene una sola célula, se le denomina epitelio glandular unicelular, y si tiene más de una célula, se le denomina multicelular, ¿ya? Y como ven acá también, para el caso de los exocrinos, también se puede clasificar la forma del adenómero en tubulares, alveolares, acinares, que lo vamos a ver más adelante, y también si tiene un conducto, una glándula simple, si tiene un conducto, más de un adenómero ramificada, y si tiene varios conductos y varios adenómeros compuestas. Vamos a empezar por la glándula unicelular, la célula caliciforme, que es un clásico ejemplo que ustedes siempre van a observar en los cortes histológicos, sobre todo cuando estén observando epitelio respiratorio o digestivo. Esta célula, como su nombre lo indica, cali viene de cáliz. ¿Por qué? Porque la célula tiene forma de cáliz. ¿Qué característica tiene esta célula? Que es intraepitelial, o sea que se ubica dentro de las células epiteliales y también, como pueden ver en la microfotografía electrónica de barrido, contienen en su interior grandes vesículas con mucinógeno, ¿ya? Mucinógeno sale, es excretado,
se hace contacto con el agua y se transforma en mucina, ya que son mucopolisacáridos. Como pueden ver también en los esquemas, a medida que la célula se va llenando con estas grandes vesículas de mucopolisacáridos, tanto los organelos como el núcleo son desplazados hacia la base. Acá tienen microfotografías, ¿no es cierto?, de histología de campo claro, donde podemos ver distintas imágenes de células caliciformes. Esta imagen se las dejé porque está muy bella y la célula tiene la clásica forma de una célula caliciforme, o sea, de copa, ¿ya? Acá si se ve de color es porque probablemente hay una célula que está por delante de ella. Lo normal cuando uno hace tinciones con hematoxilina e eosina, estas células tienden a verse de color blanco. ¿Por qué? Porque los gránulos de mucopolisacáridos no se tiñen ni con hematoxilina ni con eosina, ¿ya? Entonces se ven blancos. Cuando uno quiere ver la secreción de esta célula almacenada dentro de su citoplasma, hace tinciones especiales, como por ejemplo esta hematoxilina eosina está teñida también con azul al cian. Entonces, el azul al cian tiñe de forma celeste los mucopolisacáridos de estas células, ¿ya? Y se pueden observar con más facilidad. Ahora, dejando las células unicelulares de respecto a las glándulas multicelulares, cuando ya tenemos más de una célula, se empiezan a organizar. No todas las células van a hacer lo mismo. Por lo tanto, en estas glándulas exocrinas multicelulares voy a tener dos porciones. Una porción, que es la más inferior, ¿no es cierto?, o interna, que las células se encargan de secretar la sustancia que estén elaborando, por ejemplo, la saliva. Y se le denomina adenómero a esta parte de la glándula. Y otra porción en la cual las células no contribuyen a formar secreción, sino que simplemente permiten o facilitan que la secreción salga hacia la cavidad o hacia el conducto para el cual, ¿no es cierto?, es necesaria esta secreción. Si consideramos nuevamente las glándulas exocrinas, los adenómeros, que son la parte de la glándula donde se produce la secreción, estos adenómeros pueden tener tres tipos de formas a grandes rasgos. La primera forma es tubular, que las células se organizan como una especie de U, ¿ya? Son células cilíndricas en su mayoría. También pueden hacerlo en forma de acino, ¿ya? Muchas veces en los libros van a leer que la porción secretora también les llaman acino. Acino es un tipo de adenómero. Ya el término general para todas estas estructuras es adenómero como tal. Y el acino es un tipo de adenómero que, para que ustedes se hagan una idea, imaginen un limón o una naranja partida por la mitad, ¿ya? Con las células que tienen forma piramidal. Y por último, tenemos también una forma alveolar, que es una forma redondeada, pero en la cual hay un lumen o una luz, ¿no es cierto?, esta pequeña cavidad que es bastante más amplia y las paredes son más delgadas. Otro concepto que hay que tener claro, sobre todo cuando hablo de órganos glandulares, por ejemplo, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, es que normalmente el tejido epitelial, recuerden que siempre está en contacto con el tejido conectivo, ¿ya? Si es un epitelio de revestimiento, va a estar debajo del tejido epitelial, y si es un epitelio glandular, el tejido conectivo va a estar rodeándolo. Entonces, cuando escuchen hablar de estos dos términos, está referido, ¿no es cierto?, a glándulas multicelulares, y básicamente el parénquima, imagínense que es la pared de la casa. La pared de la casa es lo que hace que ésta tenga funcionalidad. Si no hay paredes, no hay casa, ¿no es cierto? Entonces, la pared corresponde a todo lo que es el epitelio glandular, ya sea adenómeros o conductos. Es la parte de la glándula que está encargada de elaborar y conducir la secreción. Y el estroma es el tejido conectivo que lo envuelve y también ayuda a irrigarlo. ¿Ya? Por lo tanto, parénquima, tejido epitelial; estroma, tejido conectivo. Esa es la forma más sencilla que tienen, ¿no es cierto?, para aprenderlo. Ahora, las glándulas también exocrinas, en cuanto a los adenómeros,
tienen varias clasificaciones. Otra clasificación que se utiliza para los adenómeros o las células que producen la secreción es el mecanismo o la forma en que se libera la secreción. En el caso de este tipo de clasificación hay 3 tipos. El primero y más común, más abundante dentro del cuerpo es la secreción merocrina. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes ven en los dos esquemas, la célula produce la secreción y la almacena dentro de pequeñas vesículas dentro del citoplasma. Estas vesículas están formadas por membrana y la membrana se fusiona con la membrana plasmática de la célula, ¿ya? Y lo único que sale al exterior es el producto de secreción propiamente tal. Por lo tanto, acá no hay pérdida de citoplasma o de membrana de la célula. En la siguiente imagen, los ejemplos de esto, como les digo yo, es la más abundante. Por ejemplo, la glándula sudorípara, las glándulas salivales, son ejemplos clásicos de este tipo de clasificación. La siguiente es la glándula apocrina. Un ejemplo es la glándula mamaria. Y en este caso, si ustedes se fijan en el esquema, cuando la vesícula se une a la membrana plasmática, en este caso no se fusionan y permite solo la salida, sino que de hecho parte de la membrana envuelve a la vesícula y sale junto con parte de la membrana. Por lo tanto, como acá está diagramado en el esquema de abajo, cuando la célula exporta su secreción, lo hace con parte del citoplasma, ¿ya? Entonces hay pérdida del citoplasma celular durante este tipo de secreción, y esta es la apocrina. Y por último, tenemos la holocrina, que el único ejemplo en el cuerpo corresponde a la glándula sebácea, que se ubica, ¿no es cierto?, es una glándula que está en íntima posición con los folículos pilosos, y en este caso lo que ocurre, como ustedes ven en la fotografía, la célula completa se desprende y forma parte de la secreción. Entonces acá lo que hay son células que hacen continuamente mitosis. La célula, a medida que va madurando, va acumulando, en este caso, ¿no es cierto?, sebo dentro de su citoplasma, y una vez que ya está llena de esta sustancia, la célula completa empieza a morir, ¿ya? Empieza a morir por apoptosis, y finalmente parte de la célula muerta y la secreción son liberadas hacia el conducto del folículo piloso. Hay otra clasificación. En el caso anterior vimos que era cómo la célula liberaba la secreción, ¿ya? En este caso es qué tipo de secreción produce la célula. Y en esta clasificación vamos a tener también 3 tipos, o 2 tipos únicos y uno que es una fusión entre ambos. Hay uno que es un acino seroso, en el cual todas las células, ¿dónde está el acino seroso? Todas las células producen secreción serosa, que es una secreción acuosa, generalmente rica en enzimas. Hay adenómeros que son mucosos, solo mucosos, que producen una secreción rica en mucopolisacáridos, como las células caliciformes, que es una secreción más densa. Y hay acinos mixtos, ¿ya? En los cuales tengo un adenómero mucoso que, intercalado entre sus células, también puedo encontrar células que secretan secreción serosa, ¿ya? Entonces, 100% seroso, ejemplos, la glándula salival parótida y el páncreas. En este caso, los adenómeros secretan solo secreción serosa, que es una secreción acuosa rica en enzimas. ¿Qué diferencia tiene? Fíjense que los adenómeros se tiñen de color medio acidófilo por el producto, ¿no es cierto?, de secreción de las pequeñas vesículas, pero el citoplasma, como tiene mucho retículo endoplasmático rugoso, tiende a teñirse de un color basófilo. En el caso de las glándulas mucosas, la glándula mucosa, el tipo de adenómero no es acinar, en el anterior son acinos, ¿ya? La naranjita partida con la mitad, usando obviamente la imaginación. En el caso de la secreción mucosa son más bien de tipo tubulares. Si se fijan, estos adenómeros son bastante más grandes
y pálidos en cuanto a su tinción, porque igual que las células caliciformes no se tiñen ni con eosina ni con hematoxilina. En este caso, también líquido viscoso, rico en mucopolisacáridos, ¿ya? Y a diferencia de los adenómeros anteriores, sí puedo observar yo el lumen del adenómero. Si se fijan en el anterior, es muy difícil poder observar el lumen interior. Hay, pero como se hidratan las células durante la técnica histológica, normalmente, ¿no es cierto?, tiende a desaparecer o no a verse durante los cortes histológicos el lumen de estos adenómeros. Si lo tiño nuevamente, igual que las células caliciformes, con azul al cian, en este caso se tiñen de un color celeste. Lo que se tiñe, recuerden que es la secreción, ¿sí? Otra característica es que los núcleos, como la secreción es densa, desplazan los núcleos hacia la base. A medida que la célula se va llenando con secreción, va aplastando el núcleo siempre hacia la base de la célula, hacia la membrana basal. Y esto es un adenómero mixto, que quiere decir que tengo un adenómero mucoso, en su gran mayoría, en el cual en los cortes histológicos se pueden ver en los bordes de esta estructura, por ejemplo, aquí, acá, 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 ¿no es cierto? Yo puedo ver células teñidas de color basófilo con núcleos redondos, ¿ya? Entonces, estos adenómeros producen tanto secreción mucosa como serosa. Generalmente tienden a ser mayoritariamente mucosos y las semilunas tienden a ser más pequeñitas, ¿ya? Nunca son 50-50. Normalmente el que predomina es el acino mucoso. Y dentro de estas glándulas, cuando son glándulas grandes, como por ejemplo las glándulas salivales mayores o el páncreas, hay células que ayudan al adenómero y a los primeros conductos a que la secreción sea expulsada hacia los conductos más grandes, ¿ya? Estas células se les llama células mioepiteliales o células en cesta. Y como tienen ustedes acá en esta fotografía, las células son igual que pequeños pulpos, ¿ya? Tienen un núcleo donde está, ¿no es cierto?, el citoplasma y tienen muchas prolongaciones citoplasmáticas largas que envuelven como si yo tomara una naranja con mi mano y apretara, y eso, ¿no es cierto?, ayuda literalmente a exprimir o a ordeñar estos adenómeros para que la secreción pueda salir hacia los conductos, ¿ya? ¿Cómo se ven en los cortes histológicos? Como núcleos aplanados por fuera de la membrana basal, ¿ya? Si se fijan por ahí, hay un núcleo en los adenómeros mucosos, como los núcleos se aplanan hacia la periferia, cuesta un poco observarlo. Es más fácil identificarlos en los adenómeros serosos, porque como los adenómeros serosos, los núcleos son siempre redondos, si yo veo un núcleo plano cercano o rodeando un adenómero, ahí estoy segura que lo que estoy observando es el núcleo de una célula mioepitelial, ¿ya? En el caso de los mucosos, como les digo, por cómo se organizan las células o los núcleos que se aplastan hacia la periferia, no hay certeza si lo que estoy viendo es el núcleo de la célula mucosa o puede ser, ¿no es cierto?, el núcleo de una célula mioepitelial. Acá arribita en un acino mixto, núcleo redondo, y por fuera, si se fijan, aquí el núcleo aplanado de la célula mioepitelial, ¿ya? Y con relación al sistema endocrino, es bastante más sencillo que la clasificación del sistema exocrino, ¿ya? Recuerden que en el sistema exocrino teníamos clasificación por número, teníamos clasificación por tipo de secreción, por mecanismo en el cual la célula libera la secreción, también por el número, la forma del adenómero, ¿ya? Por la cantidad de conductos y de adenómeros. Entonces, hagan mapas conceptuales para poder aprenderse la clasificación de las glándulas exocrinas, porque es la más compleja en cuanto a clasificación. Como les decía, en la glándula endocrina la clasificación es bastante más sencilla, ¿ya? Básicamente, la forma de clasificación que tiene es por cómo se organizan las células que producen las hormonas. Y en este caso hay 4 tipos de clasificaciones, ¿ya? Habíamos visto uno, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las glándulas unicelulares?
que correspondían al sistema neuroendocrino difuso, que se ubican en las vías respiratorias y también entre las células del epitelio del tubo digestivo. Y los otros tipos que hay cuando son multicelulares, hay 3 clasificaciones. Cordonal es cuando las células se organizan como en un cordón, como una especie de madeja de lana entre la cual hay abundante cantidad de capilares. Ejemplos clásicos: la glándula hipófisis, la paratiroides. La clasificación también trabecular, que es la glándula suprarrenal, es el único ejemplo, en el cual, como ven ustedes acá en el esquema, las células se organizan en trabéculas o en láminas paralelas. Tenemos también la folicular, que en este caso es las células se agrupan y forman unas unidades esferoidales que se llaman folículos tiroideos, ¿ya? Estos son esferas y la gracia que tiene esta glándula es que almacena la secreción de forma extracelular en el interior de estas esferas, ¿ya? Pero no en el citoplasma. Casi todas las otras casos, las células almacenan la secreción dentro del citoplasma y cuando viene una señal la liberan. En el caso de la glándula tiroide, se almacena la secreción de forma extracelular en el interior de esta esfera y cuando viene una señal, ¿no es cierto?, toman parte de esta secreción las mismas células y la exportan hacia los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y eso sería, chicos. Hay también clasificación por el tipo de hormona que producen, pero eso es más de fisiología, así que no, eso no es tan complejo. Y eso sería entonces lo que es epitelio glandular. Recuerden, si tienen dudas, dejen los comentarios abajo en el video y nos estaríamos viendo en un próximo video.